publicidad no se hizo presente, pero recuerden que esto llega a nombre de Pica Pancho, que pica sabroso, y por supuesto de la Casa del Compresor. Confort. El movimiento. El movimiento. Pues Sí, tienen que estar como... Ya habló, verá, ya está la palabra, ya habla, ya no habla más. Damaso Jiménez en su condición de analista político nos va a dar su... No, yo estoy escuchando a Ronald, estoy escuchando a Darwin con respecto al tema de la MUD. Y hemos caído, siento, no, lo leo también, que hemos caído en el error de creer que el análisis que va a suceder con el país lo tiene la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad siempre ha estado subestimando o prefiere burlarse o creer que... o teme. Fíjate, yo una vez estuve en una sala cuando estaba una gran cantidad de analistas muy buenos todos, estaba Luis Vicente León, estaba el psicólogo Ángelo López, estaba Carlos Raúl Hernández, y cuando se le hizo la pregunta, mira, no se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo con el tema del revocatorio y el tema de las regionales. Bueno, eso se convirtió en hizo una implosión completa allí, porque a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar. A la gente no le gusta que le digan, mira, en realidad el liderazgo que tiene el gobierno es uno de los mejores liderazgos políticos que existe. La manera como hacen estrategia es una estrategia disciplinada. En verdad, el gobierno ha estado... independientemente del tema de los billetes de 100, ha estado celebrando las torpezas, cómo han caído en la trampa, cómo han pisado el peine completamente en la Mesa de la Unidad, y nosotros seguimos creyendo que estas cosas que se les ocurren a ellos son improvisadas. Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo a Leopoldo Pucci. Bueno, más bien llamando la atención al gobierno para que bajaran los niveles de autoconfianza y de celebración prácticamente que han tenido en las últimas semanas, porque se sienten cada vez más atornillados en el poder y sienten que de alguna u otra manera el país no se le va a alzar, el país no le va a cobrar, el país no va a exigir lo que en realidad le han estado violando y le han estado quitando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hasta ahora, hasta este momento, fíjate, no se ha hecho nada con las elecciones regionales. Todavía estamos rogando al CNE que por favor tengan un poquito de piedad y asuman lo que está en la Constitución. Eso da vergüenza, la verdad, que tengamos unos dirigentes que estemos en esa actitud y en esa posición. ¿Que hay que defender la Mesa de la Unidad? Bueno, evidentemente hay que defender cualquier cosa que pueda confrontar ese monstruo que tenemos allí. Pero a veces lo hace mejor el chavismo disidente. Hay que decirlo de frente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he escuchado declaraciones de Cliver Alcalá, he escuchado declaraciones de María Socialista con mucho más lógica que lo que yo estoy escuchando todavía con una Mesa de la Unidad que desde el 6 de diciembre, ya voy a terminar, desde el 6 de diciembre, pues han estado planteando cosas que parece que se le han ido de las manos. Que si vamos a cambiar el CNE, que si vamos a hacer los cambios pertinentes, que no le prestáramos atención a los cambios que estaba haciendo Diosdado allí en el Tribunal Supremo de Justicia, que ya todo eso lo tenían controlado, ninguna medida con respecto al tema electoral, los presos políticos siguen allí, punto. Bien, dos cosas. Primero, yo coincido con Damaso en la mayor parte de lo que está diciendo, pero difiero de algo. El gobierno no tiene liderazgo, lo que tiene es estrategia y control político, que son dos cosas distintas. Pero se mantiene. Bueno, pero no es liderazgo, es una estrategia. Los tipos saben lo que hacen y tienen control político. El carnet de la patria es un mecanismo de control político. Están actualizando la base de datos que ya ellos tenían de votantes. Un inciso ahí. Ese carnet de la patria es simplemente el anuncio de que ya quienes normalmente tienen un paso adelante en estrategia y táctica políticas está preparando su base electoral por si les toca convocar unas elecciones. Aunque no es su deseo, pero por si les toca se están preparando. Bueno, ¿Qué ocurrió? Son disciplinados. ¿Qué ocurrió en la Mesa de la Unidad el año pasado? Ellos vendieron la idea que el revocatorio era la salida a la crisis. Cuando la oposición les compró la idea, ellos se sintieron atrapados y no fueron capaces de hablarle claro a la gente y de explicarle que también las elecciones regionales son una válvula de escape. Más larga, el camino más largo, pero es un camino que se puede seguir. Los mismos políticos, algunos políticos me decían, el problema es cómo le vendemos a la gente que las elecciones regionales son importantes sin que nos acusen de estar buscando un cargo político, bien sea de gobernador, bien sea de legislador regional. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es lo que está ocurriendo. Entonces, la oposición no ha tenido la claridad
para articular un mensaje que le diga a la gente, aquí hay dos caminos, el camino corto y el camino largo. El camino corto es la violencia. Nosotros no tenemos las armas. No podemos tumbar un gobierno sin armas. El camino largo es el electoral, que nosotros sabemos, el que nosotros conocemos, el que somos expertos. Hay que ir a unas elecciones regionales. ¿Qué pasa si tú le quitas al gobierno, si tú le ganas al gobierno 18 o 19 gobernaciones? Lo debilitas. ¿Qué pasa si tú le quitas los consejos legislativos? Los debilitas. Si tú le quitas buena parte de los alcaldes que tienen, los sigues debilitando. Entonces, aquí hay varias cosas, varios frentes que deben atenderse y no se han atendido adecuadamente. La pregunta es, volvemos a lo anterior, la pregunta es ¿por qué eso no se hizo? Sí, las elecciones. ¿Por qué? Fíjate tú, no solamente no se hicieron las elecciones las perdió la oposición, el evento, digo. Porque las elecciones debían ser convocadas. Claro. ¿Por qué no se convocan? Porque justamente, vamos a lo que teníamos que hablar. Primero, Justicia es un partido que tiene dos fuentes de dirección. Una es Capriles, que es un bellaco, que hace lo que cree que debe hacer. Y la otra área lo tiene Julio Borges, que a mi manera de ver, Julio Borges trata de buscar un gran consenso nacional. Algunos lo critican porque... Son dos posiciones diferentes. Sí, pero son dos posiciones diferentes, pero a Borges lo critican porque no tiene la estridencia de Ramos Ayub y además porque es un tipo comedido, porque sabe qué es lo que hay. Y Borges ha dado muestras de ello. Cuando aquí todo el mundo dijo que había que ir a la abstención, él dijo, yo participo y participó. Yo no estoy arrimando brasa para la sardina de Borges. En el caso de Voluntad Popular, un partido emergente, interesante, con una buena propuesta política, pero con 5 o 6 centros de dirección, con el líder preso, y entonces 5 o 7 personas, entre ellas la esposa de Leopoldo López, que a veces son hasta contradictorios en sí mismos. La mamá y el papá. Y la mamá y el papá también son centros de dirección y de opinión política. Y en el caso de partidos como Nuevo Tiempo, son partidos de ameno, el Nuevo Tiempo fortalecido por la salida Rosales, y porque entiendo que están reagrupando una parte de su talento a nivel nacional y están haciendo un trabajo que ojalá rinda fruto. Y en el caso de Falcón es Lara. Y Falcón, a pesar de sus propuestas, es un tipo que se queda allí. Entonces, imagínense ustedes si tienen que reunir a esos 5 caballeros que tienen posiciones diferentes para negociar con el gobierno, porque el diálogo es buscar acuerdos y el acuerdo es entregar cosas y avanzar. Ahora, la oposición ahorita, después que tenía las elecciones, que estaban convocadas según la ley, ahora está pidiendo elecciones. Las marchas fueron por las elecciones. Las marchas no fueron por otra cosa sino por elecciones. Y la gente que a lo mejor tiene esa esperanza, yo no sé cómo un tipo que como Vicente Leo es capaz de decir, que un tipo que está marchando, ¿verdad?, con los riesgos que significa marchar en Venezuela, andaba desmotivado y sin esperanza. No vale, que va a manifestar, sabe lo que va, y va a protestar y va a su cosa. Ahora, pregunto yo, ¿es posible hacer las elecciones? Si hay presión para que las elecciones se hagan, se van a hacer. Ahora, se van a hacer con este CNE y se van a hacer con Maduro en la presidencia, porque Maduro lo que quería era llegar hasta el 18, porque lo dijo Darwin Chávez un día, en el revocatorio lo pierden todo, en las elecciones presidenciales por lo menos pueden, y en las gobernaciones pueden retener una parte del poder para el futuro. Pero yo ahí te quiero meter un matiz, porque entonces ahí vuelve la mesa de la unidad, que es el grave problema de la mesa de la unidad, es que no se ponen de acuerdo en una política común y en una estrategia común. Si es verdad que las marchas eran para el CNE para pedir elecciones, pero hay unos partidos que estaban pidiendo elecciones de gobernadores y alcaldes, pero hay otros que estaban pidiendo elecciones generales, porque ahora el tema es de elecciones generales. Ahora quieren que un gobierno al que no le fuiste capaz de arrebatarle un referéndum revocatorio teniendo todo a tu favor, entonces ahora quieres que el gobierno se meta de autogol y convoque unas elecciones generales. Y eso no va a ocurrir. Pero eso es falta de estrategia de algunos actores de la mesa de la porque unidad. Hay dispersión, no hay una autoridad única, por cierto, no se ponen de acuerdo. Y María Corina no está pidiendo elecciones, ella lo que está pidiendo es que se haga buena la palabra de la Asamblea Nacional del abandono del Pero país. es que María Corina sabe que eso es inviable, eso no existe en la Constitución, aquí no hay juicio político. Ustedes son periodistas de alta. María Corina sigue cometiendo errores. Vamos a seguir un poco, pero ustedes que son periodistas de alto calibre y además con bastante experiencia, este personaje de María Corina Machado, en el análisis que ustedes han hecho de otras latitudes, de otras experiencias políticas, ¿cómo encaja? ¿Quién es María Corina Machado? El problema es que no encaja. ¿Quién es María Corina Machado, por ejemplo? La que dice, si el revocatorio es en el 17, conmigo no cuenten. Y después dice, si la Asamblea Nacional decreta el abandono del cargo, en 30 días hay elecciones. Y yo digo, ¿y esta señora por qué no la han llevado a un psiquiátrico?
A María Corina le dieron 2 oportunidades el año pasado. La primera fue cuando Capriles le dijo, el que quiera hacer otra actividad, que haga otra actividad. Entonces la distinta convocó unas marchas para la autopista, como los demás, y nada más que fueron ella, Mixi y Lilia. Y Lilia y 4 gatos más. Y después no le bastó con eso, después tuvo otra iniciativa, casi a final de año, de que ella sí fue para Miraflores, pero fueron 15 personas. Perfecto, con estas últimas 15 personas nos vamos a una pausa y ya regresamos. Y con los 4 gatos.